Bienvenidos sean todos ustedes al podcast de su preferencia. En esta tercera entrega les traemos ni más ni menos que al doctor Víctor González, ¿no? Uno de los episodios, quizás uno de los más largos, pero uno de los que también hemos disfrutado Benja y yo, entrevistando al doctor Víctor González. Y para todos aquellos que a lo mejor están en una cueva o quieren saber un poquito a detalle sobre el historial de nuestro invitado, pues el doctor Víctor González es consultor y experto internacional en innovación estratégica y diseño de experiencia de usuario óptimas para productos y servicios digitales. Es fundador y director de su estudio Experientia Studio Lab, una agencia de investigación que ayuda a empresas de América y Europa a diseñar y crear mejores productos y servicios digitales. Con sede en San Andrés Cholula, pero con más de 65 colaboradores distribuidos en México, Argentina, Colombia, Perú, Canadá, Estados Unidos, Brasil y Chile. Y hoy sirve a organizaciones líderes internacionales en sectores como comercio minorista, logística, salud, gobierno, educación, telecomunicaciones y finanzas. Además de esto, el doctor ha ocupado cargos como profesor docente e investigador en la Universidad de Manchester en Reino Unido, en la Universidad de Azuay en Ecuador, la Universidad de Rosario en Colombia y la Universidad de California en Irvine. Es profesor de tiempo parcial para el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, donde enseña sobre innovación, diseño de producto y gestión estratégica de la tecnología. Y desde el 2019 es coach en el programa Alt MBA de Seth Godin. Entonces la verdad es que un currículo muy completo y él tiene mucho que contarnos en este gran episodio. Espero lo disfruten tanto como nosotros y recuerden, somos Rebels. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su dosis de rebeldía hecha video o en audio, como ustedes lo prefieran. Porque como diría el filósofo Roberto Martínez, por cierto, Roberto, si estás viendo esto, a ver qué día le caes por acá, el formato es lo de menos. Nosotros queremos decirles que estamos muy contentos de que cada episodio es devorado por los Rebels, hoy bautizados, perdón Benja, pero me voy a tomar este atrevimiento, como la Rebel Secret Society. Porque no es una cuestión de que si somos un podcast famoso, sino una cuestión de que cuando nos escuchan, se identifican, inspiran, motivan y se vuelven una versión mejor de la que antes eran. Es decir, todos somos rebels. Todos en nuestro interior queremos la siguiente iteración. Así que si has escuchado o has visto en video alguno de nuestros episodios, solo voy a decirte muchísimas gracias. Gracias por ser parte de esta sociedad secreta que de forma silenciosa está creando vínculos en una comunidad que está interesada en el diseño de la experiencia y los temas afines. Y si te han gustado, porque nuestro contenido es como la buena vibra de esa que se comparte, compártela. Dile al mundo cómo ser parte de la Rebel Secret Society. Y sin más preámbulo, déjenme presentarme para aquellos que son nuevos y nos escuchan quizás por primera vez. Soy la voz ronca sin compresor, la carcajada fresca que se ríe de los chistes simples, el eslobo del UX, dicharachero, rollero, machucapapas de la información y autor de Iterative Thinking. Este anuncio no es pagado, pero por favor vayan a ulisesarbizu.substacks.com y suscríbanse a este gran newsletter semanal que escribe su servilleta Ulises Arbizu. Ahora déjenme presentarles al sommelier de la fritura, el showman de este podcast, el Ricardo Pérez del UX, el control detrás de la producción de este audio infalible. Y si yo soy el machucapapas de la información, él es el poder detrás del poder, el maximato en toda su expresión. Autor de Vista 360, suscríbanse, este anuncio no es pagado, pero ya nos cansamos de que tanta gente se pierda las aventuras en formato de texto de mi amigo, mi socio, mi parce, mi hermano, Benjamín García. ¿Cómo estás, Benjamín? Oye, Ulises, o sea, yo la verdad es que la gente sabe. Bueno, en primero quiero decir algo. La gente sabe el valor epistémico de las cosas, ¿no? Intrínseco que hay en cada uno de tus comentarios, güey. Saludos a Roberto Martínez por si quiere venir acá. Pero la gente sabe que hacemos normalmente las entradas Rebel Awards, ¿no? Cuando termina cada temporada. Y yo creo que esto, Ulises, de entrada, la verdad es que sí, o sea, sí me caló un poquito en mi corazón, o sea, sí fue como, la voy a empezar a preparar la del siguiente episodio, pero qué honor, Ulises, qué honor estar grabando en este tercer episodio de esta tercera temporada. Sí, la Rebel Secret Society se merece todo y vamos a subir el nivel de estas entradas, pero
el invitado que hoy traemos está de No, lujo. bueno. Yo No, bueno. estoy extasiado, te dije. Yo te lo dije. Es una persona que admiro mucho. Estoy muy contento de que haya aceptado la invitación con nosotros. Preséntalo, Benja. Víctor González, qué gusto, qué honor. No sabemos cómo decirlo, el placer que estés aquí con nosotros en The UX Rebels. ¿Cómo estás? Muy bien, muy honrado por la invitación, muy contento de estar con ustedes. No, de verdad es que contento Buenísimo, nosotros. buenísimo. Y voy a confesar algo, y Ulises a lo mejor me mata, pero cuando estábamos preparando en la semana este episodio, yo le hacía externo a Ulises que de hecho nunca le había visto tanta sonrisa, ¿no? Cuando estábamos, o sea, yo lo volteé a ver y dije, voy a tomar una foto a este muchacho porque de verdad, o sea, bueno, estamos muy honrados de que estés acá, pero él decía, estabas así como feliz, ¿no? Sí, Entonces, como le niño debes en de ver la dulcería, sonrisa. como niño en dulcería. Buenísimo, Buenazo, buenísimo. buenazo. Pues me gustaría empezar, Víctor, haciendo la primera pregunta, la pregunta obligada de este podcast. Cuéntanos a ti qué te hace Rebel, qué hace Rebel a Víctor en tu vida profesional, en tu vida académica, en lo que tú quieras contar, ¿qué te hace Rebel? Claro que sí, pues es toda una pregunta, ¿no? Porque quizá para una primera respuesta yo te diría, pues no mucho, ¿no? Pero quizá viendo desde el punto de vista externo o desde el punto de vista de algunas cosas que he hecho, quizá muestran rasgos ahí de rebeldía y de inconformidad, ¿no? Entonces, les diría que tres cosas, ¿no? Yo creo que la primera es que creo que soy rebelde y no me conformo con la idea de una mentalidad fija y no de crecimiento, ¿no? O sea, pensar que solamente puedes estar en una posición profesional, ¿no? Entonces, pues en mi historia está el cruzar barreras, el renunciar a trabajos fijos y pues la verdad es que con mucho futuro y decir, pues, por ejemplo, no dar el brinco, ¿no? De la academia al emprendimiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un espíritu de rebeldía, también rebeldía en no conformarme con la idea del antiintelectualismo que brota continuamente en las organizaciones, eso de que te vean leyendo un libro y te volteen a ver feo en una organización está mal, y también está mal en el gremio, ¿no? Y también el gremio UX, ¿no? Que a veces rechacemos mucho la idea de que, pues no sé, de que pueda haber conocimiento de los libros, pensemos que a lo mejor que los libros pues no tienen que decirnos a la práctica cuando vemos los libros de UX y pues todos son escritos por practicantes y dices pues se escribieron precisamente en el tenor de lo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces creo que eso también hay una rebeldía ahí, lo verán en mis tweets, lo verán en mis intervenciones, siempre decir no le temamos al intelectualismo. Y por último, creo que soy rebelde y no me conformo con las falsas polarizaciones, ¿no? Con polarizar las cosas, ¿no? Con la polarización que a veces viene de contrastar el norte rico con el sur pobre y pensar que tenemos que hacer las cosas diferentes simplemente por el hecho de que estamos en otra geografía y no entender que en realidad hay hermandad y hay profesionales en todos lados. Esta polarización también de los CEOs versus los que hacemos la chamba, ¿no? Y también pensar que hay un evil power, ¿no? Del otro lado y que ellos no entienden la experiencia. Y creo que eso también hay que dejarlo de polarizar y otras tantas cosas como la polarización entre diseñadores y desarrolladores. En fin, mucho de qué De acuerdo. revelarse sobre eso y no conformarse. Y creo que pues por varios años me ha tocado a través de diferentes foros el expresar esas rebeldías. Buenísimo, muy interesante y me gusta tu concepto de ser, de no polarizar, ¿no? Porque creo que ahí sí, creo que tendemos a hacer mucho eso, a ver las cosas de forma binaria y no entender los matices que de repente pueden haber y donde, más allá de las diferencias, cuando tenemos cosas en común, cómo podemos construir a partir de lo que tenemos en común, ¿no? Entonces está muy buena tu respuesta y muy interesante. Me gustaría ir con la siguiente pregunta porque ya los que están escuchando el podcast habrán escuchado al inicio del podcast un poco de cuál es tu trayectoria, qué has hecho, pero a mí sí me gustaría preguntarte, ¿cuándo fue el momento cuando durante tu trayectoria te diste cuenta que la parte de
experiencia de usuario era lo que te atraía y donde dijiste, por aquí es donde el camino que quiero trazar hacia mi carrera? ¿Cuándo y qué fue lo que te motivó? Pues primero un poquito de background, ¿no? Yo fui uno de los que se metían a programar, ¿no? Digo, soy ingeniero, pero desde antes de Ok. que Sí, sí, estudié sí. ingeniería, me gustaba mucho programar y realmente creo que ahí se hubiera quedado mi carrera todo el tiempo, ¿no? Pero en un momento ya de mi ejercicio profesional me tocó dirigir un grupo de desarrollo en una universidad en el centro del país. Me tocaba ahí pues coordinar, no recuerdo cuántas personas eran, quizás 10, 12 personas desarrollando un proyecto de sistemas. Y, y me di cuenta que por más que yo había planeado muy bien el desarrollo, por más que había tratado de que el sistema se implementara bien, que se cumplieran con los requerimientos que nos habían indicado, que se aplicara lo mejor de la ingeniería y todo lo demás, ¿no? Eh, o sea, todas las sumas de hardware y software que te puedas imaginar, pues nada, ¿no? Que el sistema no se implementaba, que a la gente le costaba trabajo utilizarlo, ¿no? Y me di cuenta también incluso de los aspectos hasta políticos, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo de sistemas, ¿no? Y ahí me fui con esa duda, me fui a Inglaterra a hacer una maestría y estuve ahí estudiando una maestría, de hecho una maestría tecnológica en telecomunicaciones y todo. Y me topé una vez estando en una biblioteca en la Universidad de York, ahí en Reino Unido, con un libro del señor Donald Norman, que no es el libro que todos dicen que han leído, ¿no? Sí, o que todos dicen que todos los UX respetados Sí, dicen, claro, o sea, ya lo sí, leí, ¿no? claro, No, claro, ese no claro. es, ese no es, ¿no? Totalmente. ¿Qué es este, no? El diseño de las cosas todos los días, no, este no lo leí. El que me topé fue con este, que se lo recomiendo, Benja, Ulises, Sí, que es La computadora invisible de Don Norman. ok. Este fue el primer libro realmente que yo leí de Norman. Y cuando lo leí yo me fui para atrás, ¿no? O sea, yo recuerdo que estaba leyendo así con mucha hambre, porque me di cuenta de que lo que Don hablaba era precisamente de que había elementos de psicología, elementos de sociología, elementos de, pues básicamente de ciencias que no son la ingeniería, que eran las que te hacían la diferencia realmente para que un sistema fuera usable, para que un sistema fuera entendible, para que la gente pudiera adoptarlo, ¿no? Y eso creo que me abrió realmente la puerta hacia el mundo del UX, de la experiencia del usuario, del diseño centrado en las personas. Y bueno, ya después de ahí, pues estudié una maestría, estudié un doctorado en esos temas, en la disciplina académica de el Human Computer Interaction. Pero creo que ese fue el punto realmente. O sea, si no hubiera yo estado esa vez, el libro, de hecho, habría que decirlo, o sea, yo lo tomé del estante de los libros nuevos, ¿no? Entonces, ya sabes, clásico nerd de Sí, sí. biblioteca, que se roba los libros que acaban de llegar a la biblioteca, entonces lo tomé y dije, este libro, pues realmente está súper interesante y creo que debe de ser la base para lo que venga después, ¿no? Entonces, ese fue mi punto de partida, el darme cuenta, por un lado, frustración que había como ingeniero, vamos a decirlo así, ¿no? De implementar sistemas y decir por qué no funciona, por qué la gente no lo utiliza, ¿no? Y después encontrar esta fuente, ¿no? Para decir, creo que hay un método y una forma de hacer las cosas, ¿no? A mí en ese aspecto, a ver, en primera, me causa mucho interés en esta temporada la gente que ya nos lleva escuchando. Hemos tenido, bueno, ya estuvo Mar Mendoza, ya estuvo Mau en el episodio pasado, y particularmente este tema, incluso retomando a Don Norman, que venir de la ingeniería y de pronto estar ahora del otro lado, podríamos hablar de otro lado sin polarizar justamente, ¿no? Pero ya dentro de diseño de experiencia de usuario es algo bien interesante que empiezo a ver y voy a decir, en nosotros que a lo mejor ya tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? Como en la disciplina, pero se me hace muy interesante empezar a encontrar estos patrones, ¿no? Y sobre todo en estos invitados que hemos tenido esta temporada. Entonces eso yo lo destaco un montón. Pero a ver, tú entraste, o digamos que tú lo primero que hiciste antes de ejercer la disciplina formalmente, estabas en la academia. Ahí antes de que nos cuentes tu experiencia en la academia, a mí me causa, cuando entraste a la academia, ¿estabas enseñando esta parte formal de técnica o ya entraste directamente a hablar de experiencia, investigación? ¿Cuál fue, digamos, que tu entrada a la academia? Y ya que estabas ahí, ¿cuál fue tu experiencia? Claro, sí, bueno, digamos que
en las primeras etapas de desarrollo profesional, les decía, bueno, trabajaba yo en una universidad, pero no era profesor, era Ya, parte del staff técnico, ¿no? Era, Ok. digamos, un equipo de desarrollo. Ya después de muchos años, después de mi doctorado y de trabajar, bueno, el primer trabajo que tuve ya fue en la Universidad de Manchester como profesor de la disciplina, o sea, de Human Computer Interaction, daba ok. cursos de esos y daba cursos hechos de métodos de investigación, ¿no? Entonces, esa misma, digamos, rama, tanto de conocimiento como de enseñanza, siguió siendo la que yo ejercí en Manchester por 3 4 años y después trabajé en la Universidad Autónoma de Nuevo León, regreso a México y luego cerca de 9 años en el ITAM, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? Y entonces siempre era una cuestión de estar enseñando cursos en esos temas, pero también, sobre todo en México, pues de hacer consultoría, porque no faltaba que llegaba alguien y que decía, oye, pues yo escuché por ahí que tú sabías algo de esto, ¿no? Nos puede echar la mano para mejorar la interfaz o mejorar la experiencia o simplemente el método, ¿no? El método de desarrollo, ¿no? ¿Cómo le hacemos, no? Entonces, fue mucho, digámoslo así, el coqueteo hacia la parte de la consultoría, que de hecho es muy común también en universidades tipo el ITAM, ¿no? Y ya sea por exalumnos o por gente que tiene alguna empresa que llega y dice, pues, igual el profe me ayuda, ¿no? Entonces, pues llegas tú a tener ese tipo, digamos, de confianza, porque yo creo que es la clave, ¿no? Siempre en este negocio creo que la palabra clave es el negocio de la expertise, la palabra es confianza. De Entonces, acuerdo. te dan su confianza y eso pues lleva a eso, ¿no? Eso sumado a innumerables oportunidades que tuve también pues de dar cursos en extensión universitaria, de dar también pues cursos, digamos, a empresa y con eso empezar a ver, ¿no? Decir, oye, pues aquí hay un nicho interesante de oportunidad, que ya después, en 2017, 2018, ya cuando me lleva a que renuncie a mi posición académica y me dedique 100% a lo que es ya pues mi empresa actual, ¿no? Buenazo. Oye, fíjate que dijiste algo muy, muy interesante que me gustaría ahondar un poquito más. Esta parte donde tenías este coqueteo, pero al mismo tiempo estabas trabajando en universidades y que mucho de la consultoría de repente suele suceder como de esta confianza que tienes con la gente que colaboras. Pero aquí va una pregunta porque creo que de repente a nuestra audiencia se le puede olvidar o siempre hay este mito, me gustaría llamarlo este mito como de, la academia y el desfase con lo que está sucediendo en el mundo real, que ahorita a lo mejor más adelante podríamos tocar este tema, pero a mí me gustaría, desde tu perspectiva, ¿qué ventajas te dieron a ti el hecho de trabajar en la academia por todo este proceso de investigación? Digo, yo me acuerdo en aquellos años cuando yo estudié diseño y comunicación visual, llevábamos inclusive una materia que se llamaba metodología de la investigación, que era básicamente el cómo llevar a cabo una investigación y análisis para entender las problemáticas que queríamos resolver. Y a mí se me queda muy, muy pegada porque ahora muchas de las cosas que me toca hacer en el día a día es claro, o sea, iba por ahí. ¿Cuál crees tú o qué ventajas crees que el hecho de haber trabajado, vamos a llamarlo así, mientras coqueteabas con la consultoría, qué ventajas te dio el hecho de estar trabajando en un marco de trabajo como lo es la academia? Que podrías recomendárselo de cierta manera a alguien que se asome a estos procesos que llevan ahí y que te pueda dar una ventaja ahora como consultor ¿No? con, Pues, con, yo con creo que entrada clientes. es el método científico, ¿no? O sea, porque al De final es lo acuerdo. que hacemos, ¿no? Ya sea que hagas Sí, Lean UX o hagas alguna cuestión de validación de modelo de negocio, pues lo que haces es básicamente aplicar un posicionamiento a través de una hipótesis, ¿no? A través de un supuesto, ¿no? Dices, pues el diseño A va a funcionar mejor que el diseño B, y pues haces tu experimento, ¿no? Y pues después rechazas o aceptas una posible hipótesis y lo confirmas con un modelo. Eh, creo que, creo que eso te ayuda mucho, pero también yo creo que es el hecho mismo de lo siguiente, ¿no? Ante un escenario que en el gremio, ¿no? Que realmente es innegable que la demanda que existe por profesionales ha rebasado desde hace muchos años, por lo menos 10, ¿no? La oferta que las universidades poseen.
creo que la ventaja de alguna manera de venir con este background, que no es que todo el mundo tenga que tener, pero simplemente sucedió, pues es que, por ejemplo, ¿no? O sea, hacer un doctorado, pues de hecho te da las credenciales de investigador profesional, o sea, a ese nivel, ¿no? El hecho de Claro. que publiques en journal y eso, pues acuerdo. también te curte el cuero, porque, o sea, el detalle Sí. es de que estás contribuyendo al estado del arte, ¿no? Sí, Entonces, desde cosas como algunos episodios académicos que no les voy a contar porque son demasiado tormentosos de recordar, de juicios de parte de la academia hacia tus nobles contribuciones, ¿no? Pero la arrogancia de la academia luego, la verdad es que es cañona, porque no se dejan ayudar a veces. Hasta todas estas cuestiones, yo creo que pues al final de cuentas, de formación de estudiantes, ¿no? O sea, porque formas investigadores. O sea, yo tuve docenas y docenas de estudiantes de maestría, varios estudiantes de doctorado, pues te ayuda a formar investigadores. Y creo que eso es lo que hace digamos, un poco, pues una ventaja, ¿no? Para bien, en el sentido de darte una estructura de cómo hacerlo. Creo que evidentemente también la cuestión que es muy importante es la cuestión de cómo te acostumbras. La academia, algo que me ayudó mucho, sobre todo ahora a nivel de negocio, es ayudarme a entender la rotación. O sea, a las empresas y a muchos líderes en las empresas, o sea, los apaniquea el hecho de que la gente se vaya. Les cuesta mucho trabajo también generar talento. O sea, quieren contratar a gente que ya está preparada, pues está cañón. Entonces, cuando tú en la academia lo haces, en realidad partes del hecho de que tú vas a formar a tu talento, porque tú los vas a preparar. Y eso te hace muy diferente como empresario, porque dices, yo lo que tengo que hacer es traer a gente que esté con la capacidad de aprender, no tanto que venga aprendido. Ahora, sí sabe que bueno, pero no tienes esa limitante, ¿no? Y por otro lado, sabes que se van a ir. Porque cuando estás en la academia, armas tus proyectos de investigación sabiendo que esta persona va a estar contigo 1 año, 2 años, porque acaba su licenciatura, su ingeniería o su maestría, y listo, ¿no? Entonces, ese tipo digamos, de mentalidades, pareciera que no, pero la verdad es que hace una gran diferencia y deberían, de hecho, de impactar mucho, sobre todo insisto, por la alta rotación que existe y por el hecho mismo de que también, o sea, de que ustedes lo viven, ¿no? Lanzas una convocatoria para un puesto y de los 50 que te llegan dirías, ¿sabes qué? Pues a lo mejor 10 más o menos tienen las credenciales, pero tengo otros 40 que igual podrían tenerlas, pero entonces significa que los tengo que formar. De acuerdo. Y eso entonces hace cambiar la forma en cómo recibes a la gente. O sea, ¿qué tanto se trata de atraer talento versus crear talento? De acuerdo. Híjole, a mí me empiezan a hacer demasiadas preguntas, pero voy a lanzar una antes de irnos a la que sigue, Ulises, y espero me dejes la que sigue porque ahí tengo una perspectiva. Pero dale, justamente, ahorita vamos a entrar formalmente en cuando decides emprender y ahí tengo algunas cuestiones que me gustaría conocer tu perspectiva. Pero cuando tú decides emprender o cuando empiezas a contratar gente, ¿En qué buscas? O sea, realmente, porque ahorita entiendo, aquí hemos hablado muchas veces también de cuestiones de que si las habilidades blandas, que si no, que si habilidades técnicas, ¿no? Como esta cuestión. Pero me llamó mucho la atención que mencionaste la parte de que tienen la capacidad de aprender. Independientemente de eso, ¿en qué te percatas tú para decir, oye, con esto, o sea, y también en lo que tú viste en la academia, porque imagino que también te enseñó a observar al tipo de gente, por dónde está el talento, ¿no? ¿En qué te percatas hoy día para poder decir, mira, yo me puedo traer este colaborador y aunque sé que voy a tener que a lo mejor formarlo en estas habilidades o en esta disciplina o en esta técnica, como quieras verlo, ¿en qué te percatas tú hoy día para abrazar a ese team de trabajo? Pues yo creo que tiene mucho que ver con detectar rasgos de humildad, ¿no? O sea, de poder reconocer en el pasado elementos de mejora, ¿no? O sea, quien te llega y te dice, no, pues yo soy súper buena, súper bueno, hice y deshice, y se le dices, oye, ¿y en qué momento te frustraste, no? No, pues en ninguno, ¿no? Pues, o sea, gracias, ¿no? Pero si llega y dice, no, o sea, obviamente es una cuestión de crear un espacio seguro, ¿no? Con la persona, ¿no? Claro. Y que la persona te pueda hablar, y te pueda decir, pero totalmente. siempre luego las personas las empieza a detectar a partir de eso, de lo que te van diciendo, de lo que son sus frustraciones, lo que son sus áreas de oportunidad, ¿no? Creo que ese es el punto. Es lo que Carol Dweck habla, ¿no? Del fixed mindset, de la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento, ¿no? Entonces, una persona que por lo menos te da alguna pista de que está abierto a esa posibilidad de cambio,
yo creo que bien importante, ¿no? Tú puedes ayudarlo a desarrollar. O sea, porque la cuestión no es tanto, y esa es mi forma de trabajo y en general de experiencia, no es tanto que la persona venga a ayudarte a ti, sino que tú puedas ayudar a la persona. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos procesos de reclutamiento, una de las cosas que preguntamos es, o sea, el equipo se tiene que preguntar cuando está entrevistando a alguien, ¿no? ¿Qué capacidad vemos nosotros como equipo de que esta persona pueda desarrollarse a través de lo que nosotros hagamos con él o con ella? Y por otro lado, en 5 años, De acuerdo. ¿de qué nos sentiríamos orgullosos de esta persona, ¿no? Entonces yo creo que eso, pues al final también es una cuestión de potencial, pero creo que ha funcionado bien y a mí en general me ha funcionado, pues, digamos, en eso, ¿no? Es muy diferente en la academia porque en la academia, pues, tienes muchos escenarios más bien como de que te tocan la puerta, ¿no? Y, prof, pues me dijeron que usted tenía este tema de tesis o lo que sea, ¿no? Es otro escenario, ¿no? Pero pues aún ahí mismo, pues creo que hay mucha cuestión y ahí estás viendo más bien elementos un poco más como de curiosidad, ¿no? De qué tan curioso, qué tanto interés tiene esa persona De para acuerdo. casarse 1 o 2 años con una idea y pues llegar suficientemente enamorado, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿Cómo ves, Zul? No, la verdad es que está súper interesante ahí. Espero que gente que esté en las organizaciones, managers, directores, entiendan este mindset porque es muy interesante Sí. cómo creo que la solución más sencilla es como dijo Víctor hace rato, ¿no? Que venga la gente ya preparada y hagan de mi organización la mejor, cuando en realidad, en muchos sentidos, perdón, en muchos sentidos va a ser más fácil o puede ser mucho más enriquecedor el traerse gente que a lo mejor necesita este boost o que es como, Oh. ya casi está, trae el talento, vamos a ayudarlos a formarlos y creo que además eso ayuda a que se sienta, sobre todo algo muy interesante, que sienta este acuerdo como un ganar-ganar, ¿no? No es yo voy a la empresa, pero al mismo tiempo, o la organización o empresa me van a dar algo. Entonces, eso creo que da una relación ganar-ganar muy interesante, ¿no? Y te evita una problemática que es común en todos lados, que es el síndrome del impostor, ¿no? Sí, O sea, De tienes a un acuerdo. grupo de gente, a veces equipos completos, padeciendo gruesísimo el síndrome del impostor, y no voy a referirme a quién, pero obviamente, sí, sí, porque, sí. o sea, todo el mundo lo podemos experimentar. Claro. ¿Y por qué? Porque precisamente se generó una expectativa de tú vienes sabiendo, no vienes a ganar el saber. Si la contratación fuera en el sentido de yo te quiero contratar a ti porque tú vienes con ganas de saber y de aprender, versus quiero que vengas ya sabiendo, entonces eso es lo que en automático funciona, que entonces llega la gente haciéndole el fake it until you make it, ¿no? Totalmente. Y entonces empiezas con estas cuestiones incluso pues de mucha tensión para las personas. O De sea, acuerdo. el burnout en gran medida puede estar por eso, ¿no? Porque en realidad estás todo el tiempo tratando de aparentar sobre ciertas cosas. Entonces, creo que es muy importante y sobre todo yo creo que para el bien de la disciplina, el que existan este tipo de acercamientos mucho más, pues yo diría realistas, ¿no? Porque De al acuerdo. final del día creo que el ritmo de crecimiento que tienen todos los azules y los amarillos y los rojos y todas las diferentes instituciones Sí, sí, que sí. afortunadamente están contratando gente con experiencia de usuario, no da para la cantidad de profesionales que ya tienen, digamos, un cierto nivel de madurez. Y entonces tenemos que actuar rápido porque si no, entonces vamos a estar creando estas burbujas aquí de gente que está haciendo, Ujú. experimentando ese síndrome del impostor y que al final, desde el punto de vista de balance, de well-being, ¿no? De estar bien contigo mismo, te Ujú. hace mucho daño, ¿no? A líderes, a aprendices, a gente que junior, senior, ¿no? Entonces, creo que es parte de lo que creo que es la realidad 2022 y seguramente va a ser la parte ahora que estemos ya en formatos mucho más presenciales, donde no le apagabas el Zoom cuando no te lo sabías, la respuesta, y buscabas Ándale, en Google, ahora sí ya va a ser en vivo y a todo color, entonces, totalmente. más complicado el escenario, ¿no? No, totalmente, Buenísimo. totalmente, pero es muy padre que tengas esta perspectiva porque sí creo que es algo que hace falta mucho en las organizaciones y creo que el crear estos espacios seguros que mencionas es la clave para que tu equipo tenga esta confianza sobre todo por ahí creo que
diría que para poder crecer primero pues tienes que entender que no lo sabes todo, ¿no? Y cuando tienes esa confianza de aceptar que no lo sabes todo, puedes entender, bueno, ya puedo mirar qué es lo que me falta aprender o dónde tengo que crecer y eso está genial. Yéndonos por ese lado, que ya estamos ya estamos platicando mucho de cuál es tu mindset ahorita en tu estudio, es Esperentia. Lo dije bien, ¿verdad? Esperentia. Experiencia, sí, es Sí, experiencia. ¿qué fue lo que te motivó? Porque al final, vamos a llamarlo así, sin sonar prejuicioso, pues la academia puede ser un espacio seguro en el sentido de una vida económica estable. Ujú. ¿Qué fue lo que te motivó para decir, vamos a emprender a full time? Porque creo que ahora haces más en la consultoría y menos en la parte todavía estás haciendo la parte de formación, pero creo como que dijiste, vamos a darle el giro y ahora que mi core sea la consultoría con empresas. ¿Qué fue lo que te llevó a decidirte, vamos a impactar ahora de una manera distinta? ¿Y cuáles fueron tus primeras perspectivas viniendo de un lugar, vamos a llamarlo así, seguro, ¿no? Una industria segura o un área de trabajo seguro como era la academia, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó y qué fueron tus primeros acercamientos de, wow, esto no me lo esperaba? Sí, bueno, yo creo que en parte es precisamente la misma curiosidad, ¿no? O sea, eh, no solamente un espacio seguro, o sea, sin lugar a dudas, es uno de los mejores espacios académicos que pueden existir en México, ¿no? El ITAM, ¿no? Entonces, ahí pues tenía lo que le llaman en Estados Unidos un tenure, o sea, una plaza, ¿no? Ujú. Ya, ¿no? Había pasado a ser titular, o sea, digamos, ya era seguro, ¿no? Además, digo, la verdad es que me encanta trabajar en el ITAM, o me encantaba el tiempo completo. Eh, pero aquí yo creo que la cuestión era esta, ¿no? O sea, creo que en la vida hay oportunidades como para tener diferentes roles, ¿no? Y a veces, eso creo que lo que más te detiene es el que te frenen los costos hundidos. O sea, ¿qué es un costo hundido? Piénsenlo así, ¿no? O sea, si tú de repente empiezas a trabajar una carrera, por ejemplo, académica, pues un costo hundido sería, oye, ¿y el doctorado qué? Ok. O sea, Ya. 6 años en el extranjero para ponerle al final de tu nombre 3 letras PhD, ¿no? Doctor, ¿no? No de los que curan, ¿no? O sea, pero De acuerdo, ¿no? sí, totalmente. Sí, Este, sí, sí. Investigador nacional, lo que tú quieras, ¿no? O sea, son costos hundidos, o sea, porque dices, a ver, moverte hacia el campo empresarial, pues ser una cuestión de decir, esas credenciales normalmente no son tan relevantes, ¿no? De acuerdo. Y entonces yo creo que el reto mayor, y se los digo a todos, a ustedes y a su audiencia, es identificar cuáles son tus costos hundidos. O sea, ¿qué es lo que ese costo hundido es? Y tú dices, es la credencial, es el hecho de que te digan profesor, es el hecho de que te digan doctor o lo que quieras, ¿no? Y decir, a ver, eso es un regalo que Víctor del pasado te dio al Víctor del presente. Eso es Wow. algo por el cual el Víctor del pasado trabajó y se Ujú. Sí, sí, fregó sí. y se pasó miles de horas haciendo su trabajo de investigación doctoral y lo que sea. Pero es un regalo. Que el Víctor del presente, del 2017, a final del 2017, dijo, a ver, esto fue lo que me entregó Víctor del pasado, lo recibo y le digo, ¿sabes qué, compadre? Gracias, pero lo voy a dejar aquí. Cool. Y dices, y lo que sigue es otro camino. Wow. Entonces, despegarte y poder capturar esos ojos hundidos y aceptarlos como regalos del pasado a tu Ulises, a tu Benja del presente, es lo que te iba a decir, pues podría emprender otro camino, ¿no? Obviamente, pues todo eso implica, pues, familia, esposa, Sí, 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 Ujú, totalmente. ujú, ujú, ujú. pero creo que vale la pena y creo que lo que define mucho lo que hacemos ahora con un grupo pues de 62 personas en experiencia es precisamente que tenemos un propósito, ¿no? Que es desarrollar personas, ¿no? Estamos dando oportunidades para desarrollar personas pues prácticamente en todo el continente americano, a madres de familia que eran profesionistas y que ahora están trabajando con nosotros de tiempo parcial,
a chicos que cambiaron de carrera completamente, ¿no? A gente que jamás a lo mejor en su comunidad, en su ciudad, en algún país latinoamericano del sur, hubieran podido tener la oportunidad de trabajar para empresas como las que trabajamos, ¿no? Entonces, es sentido de propósito, es decir, ¿por qué existe experiencia? Para desarrollar personas. ¿Por qué tenemos clientes? Para desarrollar personas. O sea, no nos debemos a los clientes, nos debemos a las personas. Y tenemos clientes porque eso nos permite desarrollar personas. Esa meta, de alguna manera, comparada con decir, voy a tener mis alumnos en un grupo pequeño, en una universidad, solamente en México, creo que lo que al final de cuentas, con un poquito de visión, te podría ayudar a decir, este costo hundido se queda aquí, gracias Víctor por este regalo. El Víctor de 2017-2018 va hacia el de 2022 con otro tipo de esfuerzos y otro tipo de proyectos, ¿no? Qué interesante, porque creo que al final trasladaste este mismo, vamos a llamarlo así, este mismo valor o este mismo mindset, esta filosofía de vida de formar personas, de centrarte en las personas para ayudarlos a crecer, lo llevaste totalmente como un porqué, ¿no? Me recuerda mucho al libro de Simon Sinek, el Busca el porqué, pero creo que es muy interesante que tu cuestión no es una... Es bien... Creo que lo hemos escuchado y yo mismo lo he dicho a veces, ¿no? Yo vine al mundo a hacer mejores experiencias, pero me es muy interesante tu propósito, que es, yo vengo a formar personas, y tener clientes en consultoría es una forma de poder seguir ayudando a desarrollar las habilidades de las personas. Creo que eso es muy, muy loable y es un propósito muy, muy interesante, porque le das una vuelta totalmente a lo que venías haciendo antes, y por otro lado creo que si pones en un diferenciador total con esta filosofía a tu organización, porque a mí sí me ha tocado ver en LinkedIn, la gente que a lo mejor está viviendo ahorita en una cueva y que nos está escuchando no lo ha visto, pero Víctor está todo el tiempo lanzando convocatorias para gente recién, de todos los niveles, ¿no? Pero a mí me ha tocado ver mucho de gente recién egresada, o gente que quiere empezar a hacer UX y quiere aprender investigación, y que se suba a este tipo. Y esa clase de oportunidades, porque no es... Ahí sí creo que la convocatoria de Víctor es muy clara, no es como las empresas que buscan a alguien que venga a aprender para pagarle poquito, sino Víctor es como, oye, una pasantía, o sea, ven con nosotros a aprender con esta sensación, y ahora estoy como haciendo match con todo lo que nos dices, de lo que estás buscando es que la gente crezca, y a lo mejor se queda contigo 1 año, 2 años, va creciendo, o a lo mejor fuiste el jump, el escalón que necesitaba para ir desarrollando su carrera, lo cual es buenísimo, ¿no? Se une el esfuerzo, perdón, o se une el esfuerzo de seguir desarrollando a otros, porque exacto, eso también, o sea, te unes al equipo, o sea, siempre hay una rotación, pero puede haber un núcleo que vamos a estar aquí para seguir haciendo ese tipo de esfuerzos, ¿no? No, está genial, y me encanta este mindset. Creo que como que escuchándote me pasó mucho como cuando lees esos libros donde dices, ay, esto ya lo tenía como en ideas en mi cabeza, pero ahora ya las conecté, ¿no? Y entonces todo lo que nos estás diciendo hace match como para entender cuál es quizás el mindset al cual hay que abordar, o al cual hay que cambiar, o cómo inclusive como profesionista de UX puedes empezar a replantearte más allá del insisto, de este statement que puede ser muy, pues muy, muy fácil, ¿no? Yo vengo aquí a hacer las mejores experiencias, ¿no? O sea, ¿cómo impactas a la sociedad desde lo que tú estás haciendo, el quehacer, ¿no? Y eso se me hace muy, muy interesante. ¿Sí, Benja? Y congruente, o sea, al final yo destaco mucho esta congruencia, y bueno, y ya la gente después lo va a saber, pero yo traigo mucho este tema alrededor de trabajemos para la gente, y la gente que trabaja contigo, ¿no? Y esto ahorita me voló un poco la cabeza, porque yo traigo particularmente ahorita un proyecto que nace mucho desde las personas, ¿no? Donde estamos involucrando incluso al equipo de trabajo vamos a llamar el diseño, en la creación del estudio, la agencia, como quieras llamarle, porque la congruencia, y es lo que platicaba con el equipo, le decía, imagínate que yo mañana voy a por vender, o sea, porque a lo mejor pues traes el nombre y vas y vendes, pero realmente pues ni siquiera está haciendo match, ¿no? O sea, o yo voy a vender experiencias colaborativas y realmente
pues yo estoy dictaminando qué productos y servicios voy a vender afuera y lo que buscamos es cambiarlo y que sean las mismas personas que están dentro quienes van a diseñar realmente cuáles van a ser esos productos y servicios, porque considero que al final si tienes a las personas haciendo lo que realmente les guste, desarrollándolas, el trabajo se va a dar, al final de cuentas se va a mostrar, ¿no? Ese resultado y ahorita que lo comentas y que entiendo tu perspectiva, pues la verdad es que ahí sí bueno, a mí particularmente creo que Ulises también nos vuela mucho la cabeza, ¿no? Alrededor de esta perspectiva. Pero tú seguro que ahí Ulises tiene una pregunta que vas a ver mezclar perfectamente. No, es que ahí entonces yo te diría, creo que tu propósito es muy claro en el estudio. Ahora que das consultoría a empresas, ¿cuáles has visto que es la maduración alrededor de esta relación de ganar-ganar, a esta cuestión de centrarnos, no a lo mejor en un 100% como tú, porque tu propósito es muy claro, pero cuál es la maduración o la perspectiva que tienen las empresas en este mindset de pensar en las personas y qué retos has visto ahora que estás en la consultoría en ese sentido? Claro. Sí, yo creo que hay buenas noticias y hay no tan buenas noticias, Como ¿no? todo. Okay. Hay buenas Sí. noticias porque ya el hecho de que una organización tenga 40, 50, incluso 20 personas dedicadas al tema de la experiencia, ya habla de cierta intencionalidad, ¿no? Hay un job to be done, ¿no? Que es concentrarse en la experiencia, ¿no? Ya después empiezan cosas como, bueno, ¿y cómo la mides? Pues con NPS. Ay, a ver, vamos a hablar, no es lo único, puede haber otras cosas. Sí. Saludos a los amigos que viven del NPS, pero bueno. Entonces, pero el detalle es de que empiezas a ver algunos rasgos de oportunidad, ¿no? Claro. Y creo que entonces abre conversaciones y ahí es donde yo creo que la mayoría de las empresas, ya no se diga la industria financiera, que la podemos obviamente dar por descontada de que se ha metido por un rato en esto, pero incluso la industria farmacéutica, ¿no? Me toca ver, de hecho, me ha tocado ver y apoyar iniciativas en industria farmacéutica, de alimentos incluso también de los tradicionales, ¿no? De aquellos del osito y esas cosas, que ves que hay rasgos, o sea, no solamente del típico de atención al cliente, ¿no? O sea, de estos programas de LADA 800, ¿no? Y que uno para no sé qué, dos para no sé qué y tres para que cuelgues y te hartes, ¿no? Exacto. O sea, ya no nada más eso, sino realmente, genuinamente entender la vivencia de las personas, entender las emociones de las personas y sobre todo entenderlos de una perspectiva, pues, del servicio que están dando, ¿no? No como una transacción, sino como una relación. Entonces, hay discurso, hay acción, por un lado, o sea, ves equipos de trabajo, ¿no? Ves presupuesto, ¿no? Que también es importante, ¿no? No está de menos considerarlo. Pero definitivamente creo que algo que pasa mucho es precisamente que todavía tenemos mucho este fenómeno de a quién le pertenece la experiencia. O sea, a quién la debería manejar. Que si los de marketing, que si los de la innovación, que si los del piso, ya sabes, de la innovación con los futbolistas. Sí. Y toda la gente cool, o debería ser la gente de operaciones. O sea, como que todavía no se alcanza a entender que precisamente es algo holístico, es algo que cruza silos, ¿no? Y en parte no se logra entender por dos sencillas razones: mapeo y métricas. O sea, no hay todavía una noción clara de cómo mapear la experiencia. Y tú dirás, bueno, pues con un Customer Journey, Víctor, sí, pero a veces no queda tan claro. Dicho, justo, por ejemplo, estaba yo la semana pasada en un programa de instrucción que estamos dando para una empresa. Precisamente había esta cuestión así que fue, yo creo que, espero, muy reveladora para estos participantes, porque cuando empezaron a ver ya algunas nociones de diseño de servicio y dijeron, oye, esto no nada más es el front, también es el back. Claro. Y si es el backstage, entonces también incluye los sistemas y la arquitectura de sistemas. Y también incluye a los de sistemas, ¿no? Sí, también incluye a los sistemas. No nada más es la gente de producto o la gente de diseño, ¿no? Entonces, este mapeo creo que hace falta. Y muchas veces, a mi parecer, creo que lo que falta es precisamente muchos de esos ejercicios donde la única intención sea mapear la experiencia del cliente. O sea, si tú le ayudas a una empresa a entender todo el journey y empiezas a mapearlo, digo, no a nivel de detalle, sino aquí la cuestión es una cuestión más de extender el hilo para que cubra a todos. Y digas, mira, aquí están los de ventas, aquí están los de capacitación, aquí están los de logística.
y aquí están estos y estos, y aquí está el cliente. No desde el punto de vista de diseño de procesos, porque también mucha gente podría pensarlo, a lo mejor tu audiencia habrá gente que diga, no, pues es que es ingeniería de procesos. No, esto es visualización del servicio, visualización de la experiencia, ¿no? Mapeo es una cosa, la otra son métricas. Y es que un daño muy fuerte que le ha hecho a las organizaciones de la experiencia es conectarlo con una sola métrica que acabo de mencionar. De acuerdo. Ya. O sea, el hecho de no ver que realmente nosotros hablamos de métricas compuestas de la experiencia del usuario. O sea, tenemos que pensar, bueno, primera, ¿no? Y eso también habrá que pisar aquí el callo también de la comunidad UX y también de algunos líderes de pensamiento que piensan dentro de UX que la cuestión del tema de UX es cualitativo, cuando no es cierto. O sea, es cualitativo, cuantitativo, es métrica. Sí, sí, sí. Y es entender cómo creamos conocimiento, ¿no? O sea, aquí ya vámonos un poquito a la academia, es la parte epistemológica. O sea, cómo creamos el sentido de lo que estamos viendo, pues con diferentes técnicas. A veces va a ser una encuesta, a veces va a ser un focus group, aunque a alguna gente no nos guste al principio, a veces va a ser una prueba de usabilidad, a veces va a ser, no sé, un taller, ¿no? Pero es la combinación de cosas que al final de cuentas te lleva a responder preguntas que te ayudan a ver dónde está la experiencia y cómo puedes tener las métricas y los termómetros para poder sacar esas métricas a lo largo y ancho de todo lo que la empresa provee para sus clientes, sus usuarios. Entonces, esas dos cosas, mapeo y métricas, creo que están convirtiéndose en los grandes frenos actuales ahorita, ¿no? Y creo que es una gran área de oportunidad, ¿no? Y creo que en ambos escenarios también pasa lo siguiente, ¿no? Algunos esfuerzos que se han hecho algunas organizaciones en México, grandes, pues han cometido un poquito el error de decir, ¿sabes qué? Es que esto es una cuestión que una área debería de ser. Una área en la organización debería ser el diseño del servicio o poseer el control de toda la experiencia. Creo que también ese es un riesgo, porque al final de cuentas, mapeo y métricas es una cuestión más de encontrar y esos elementos a través de un esfuerzo de orquestación. De acuerdo. Y recordemos que totalmente. un director de orquesta sabe tocar los instrumentos, ¿no? Pero en el performance está coordinando y generando la armonía que se requiere. Entonces, creo que eso es parte de los retos que yo veo. Sin duda, hay muchas cuestiones operativas ya muy prácticas, ¿no? Cuestiones también de desarrollo profesional, que ustedes lo saben, cuestiones incluso de salario, o sea, alrededor de eso, flexibilidad, incluso ahorita que estamos ya regresando en muchos escenarios con empresas muy, pues la verdad, perdón, pero muy miopes, de no haber aprendido todo lo que aprendimos en los últimos meses y decir, no, pues ahora todos regresan a la oficina o unos modelos híbridos bastante también raritos, ¿no? No, es que pues de cajón 2 días en la oficina, pues de cajón ¿para qué, no? O sea, como para qué son esos 2 días, ¿no? O sea, entonces, empiezan con estas cosas que no alcanzan a generar el escenario precisamente para que sea el otro, ¿no? Para que de manera muy estratégica se pueda establecer el mapeo y se puedan establecer las métricas, ¿no? De acuerdísimo. Y hemos, bueno, en otros foros, ahí Ulises también hemos platicado mucho ese tema, vamos a llamarle, más allá de quali o quanti, ¿no? Como esta importancia o que hemos visto es que es donde falta, o sea, al final de cuentas el cómo medir y para poder medir o para poder determinar el plan de investigación o de acción o que quieras, tienes que tener muy, muy claro qué es lo que necesitas encontrar o qué es lo que necesitas saber y de ahí puedes ya a lo mejor desglosar qué herramientas requieres, ¿no? Como para poder encontrar esa cuestión. Aquí a mí me llama mucho la atención tu empresa nace o tu estudio nace ya con esta perspectiva porque tú ya la traías, ¿no? Tú ya vienes con esto, entonces me queda claro que has ido aprendiendo, has ido iterando, obviamente, quiero pensar, pero ya lo traías. Algo que ha pasado mucho o que veo muy marcado es con este auge que hoy día tiene la disciplina, habla service, product, UX, la disciplina que quieras, es que de pronto son estas pequeñas áreas. A mí me tocó enfrentar donde yo era una pequeña área donde quería pegarle para todos para arriba, ¿no? Y quería evangelizar, ¿no? A distintas áreas que venían con distintas formas de hacer las cosas. Aquí me interesa mucho saber, por ejemplo, Víctor, o sea,
tu historia es muy clara, insisto, tú lo traías y tú lo implementaste. Tú eres director, imagino que te llevas con otros directores que pueden tener perspectivas completamente distintas. Yo por ahí alcanzo a escuchar, y yo lo sé, que tu visión tiene que ser de arriba para abajo, ¿no? Pero, ¿cómo tú hoy día lidias con estas organizaciones donde tienes que hacer consciente que la experiencia es esto que tú comentas? O sea, que es una escala mayor, que tienes que ver un gran espectro. ¿Cuáles son tus retos hoy día ya de directora a director? Porque pues al final de cuentas no es que llegues de un área para arriba, para tirar para arriba, ¿no? Al querer explicar cómo debe manejarse todo este tipo de puntos en una organización. ¿Qué reto estás enfrentando por ahí? Sí, yo creo que parte de lo que yo percibo es lo que pues, percibe un miembro del equipo, ¿no? Un coordinador de UX o un jefe de UX, un líder de UX, un product manager, o sea, porque al final tienen interacciones con estos ejecutivos o con esa esfera, vamos a llamarla así, estratégica, si lo quieres ver así, que de hecho pues, les debe tocar esa parte, ¿no? Yo creo que lo que yo percibo es una desconexión entre lo que ellos saben que sabe la gente. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Y ya es de hace varios años, ¿no? Yo estaba con un directivo comiendo, me habían invitado precisamente porque, bueno, dieron una plática que fue junto como en agosto, mediados de año, y era una plática estratégica, era toda la empresa, y habían traído de la empresa eran como 50, 60 personas que eran como que los altos ejecutivos, incluido el CEO, ¿no? Entonces yo fui a dar una plática y pues ya saben, bueno, no sé si sepan, pero ya me conocerán, pues yo me suelto y me vale gorro quien esté y digo mis cosas y les tiro a la cabeza. Y entonces dije 2, 3 cosas que quiero que le llaman la atención y al final de la plática se acerca y me dice, oye, me gustaría comer contigo, ¿no? A ver cuándo nos organizamos. Entonces así, bueno, yo así me quedé con la idea de, pues el típico, ¿no? A ver cuándo vienes a la casa y todo, y pues nunca se da, ¿no? Exacto. Como 3 días después me habla una señorita, señora, no sé exactamente, pero me dice, no, pues el CEO de tal compañía, mi jefe, ¿no? Dice, quiere comer contigo, ok, pero entonces, total, que yéndonos a la escena de la comida, él me empezó a platicar sobre varias cosas que estaba haciendo, ¿no? Varios experimentos, ¿no? Me platicó de una cosa que me pareció formidable, que fue que había tirado todas las oficinas de nivel C y había puesto a trabajar a todos los Cs en una sola mesa, ¿no? Así como, imagínate, ¿no? Como un cowork, ¿no? Pero con puros Cs, ¿no? Sí. Que habían reubicado a las secretarias de todos y nada más se habían dejado 2 personas asistentes, pero que además habían establecido una lista de cosas como que tenían que sacar sus propias copias, tenían que hacer varias cosas, ¿no? Entonces, me decía todo eso, entonces yo le decía, no, pues, es súper interesante. Y él hablaba de experimentos, y hablaba de validación, y hablaba de validar supuestos. Entonces, él me dijo, ya por la altura, antes de ordenar el postre, me dice, pero ¿sabes qué? Lo que no estoy seguro es que tanto esto va a permear hacia el resto de la organización. Ya. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a comentar algo. En los últimos 10 meses, por mi aula de extensión universitaria, donde doy un curso de innovación centrado en las personas con Design Thinking, han pasado no menos de 13 personas de tu equipo. Y están en estas posiciones y saben esto. Wow. No puede y me ser. dice, ¿en serio? Le digo, sí. Le digo, además, o sea, digo, la verdad es que son bastante capaces y me han hecho varias preguntas. Le digo, me han dado estos ejemplos. Y me dice, no sabía que habían ido contigo a esos cursos. Entonces le digo, pues es que hay que orientar tu estrategia ya igual, ¿no? Que digo cosas que a veces digo, pues es que hay que orientar tu estrategia de capacitación a que no se vuelva nada más el adquirir diplomas, Claro. sino que realmente se aplique. Le digo, y no es que ellos no lo quieran aplicar, es que más bien no estamos conectando los puntos. Entonces, creo que eso es un ejemplo, pero me pasa muy seguido de estas cosas, ¿no? O sea, existe una desconexión
de que probablemente la mentalidad que tú tienes desde la perspectiva de un product manager o incluso de un nivel de diseño, ¿no? De interfaz, de especialista en accesibilidad, o sea, esos concerns que tú traes, porque en realidad nuestra disciplina creo que nos conecta muy directamente y muy rápidamente a ser empáticos, ¿no? O sea, lo han hablado con varios de sus invitados en episodios pasados, y pues la empatía es algo que lo entendemos, ¿no? Y entendemos. Exacto. La Pero el clave. detalle es que entonces, precisamente esa conexión no se establece, ¿no? Entonces creo que eso es algo que deberíamos de estar muy conscientes, o sea, no tenerle miedo a cruzar la barrera del C-suite, ¿no? Les doy otro punto de referencia. Yo hace algún tiempo estaba asesorando una compañía, los capacité en temas de pruebas de usabilidad y todo. El CEO de hecho me contrató para hacerlo, y ya una vez que hicimos unos ejercicios de pruebas de usabilidad, me escribió la persona que lo había hecho y me dice, oye, Víctor, pues aquí está el reporte de lo que salió. Le digo, oye, está súper interesante, no sé qué. Le digo, adelante. Le digo, ¿con quién lo vas a compartir? Pues no, pues lo voy a compartir con el product manager, con los product owners, con los desarrolladores. Le digo, ok. Oye, y le digo, ¿por qué no se lo compartes a Benja, ¿no? El CEO, ¿no? Y me dice, no, pero ¿por qué? ¿O para qué? Digo, pues él me contrató, le digo, o sea, con él tuvimos la plática inicial, ¿te acuerdas, no? De que, o sea, él casi dio el blessing, ¿no? Le echó el agua bendita al proyecto y todo. Le digo, pues mándaselo, ¿no? Estaba así como dudoso, ¿no? Entonces le digo, pues órale, le digo, yo te recomiendo que se lo mandes, ¿ok? Entonces fue como un miércoles en la tarde, y después ya vi un correo yo como eso de las 6:30 de la tarde más o menos, de esta persona mandándole el reporte a todo el mundo, incluido el CEO. Al día siguiente, yo me suelo levantar temprano, como eso de después de que me desperté, como a las 6 más o menos, estaba trabajando un rato, vi un correo que llegó del CEO de esa compañía con copia a mí. Entonces le decía, ¿no? A la persona, oye, muchas gracias por haberme mandado el reporte. Dice, está muy interesante. Dice, y empieza, ¿no? Le dice, fulano de tal, que era el director de mercadotecnia, chécate la página 35, donde habla sobre esto. Esta información es súper útil para lo que estuvimos discutiendo la vez pasada. Ya. Tal persona, director de operaciones, fíjate lo que está pasando con el centro de distribución de este cliente que están reportando el reporte, porque le podemos mandar estos datos y le pueden ser súper útiles. O sea, mi consejo para toda su audiencia es, mándale copia al CEO de tus reportes, de tus diseños. Claro. O sea, siempre hay efectos colaterales y seguramente no te van a despedir por eso. De acuerdo. Buenazo, buenísimo. Te me adelantaste justo a la pregunta, Víctor, porque justo era lo que quería hablar. ¿Cómo? Y creo que lo habíamos platicado, que decías, bueno, pues es que yo soy Víctor y a lo mejor soy de Esperentia y a mí si el otro CEO o el otro director me va a hacer caso, pero creo que das en el punto de cómo desde tu trinchera puedes ayudar desde abajo a crear impacto y ayudar a que se permee, porque creo que a veces los CEOs o los directores tienen, no sé cómo llamar este tipo de sesgo, pero es un poco como, pues como a nosotros, o bueno, como en mi caso me ha tocado estar en la operación, en algunos proyectos o en algunos trabajos, es imposible que te percates de las problemáticas que se viven en la dirección. De la misma forma, la gente de dirección trae su propia burbuja y es complicado que de manera natural, debería ser algo que deberíamos insistir y que busquen, pero que de manera natural se permeen de, oye, ¿qué está sucediendo con los usuarios? ¿No? Porque creo que eso tiende a pasar. Algo bien importante también para empoderar a todos nuestros, las personas que pueden estar escuchando esto, ¿no? Mira, muchas veces se piensa, es que son los consultores externos. Uh-huh. Ya. Ok. Sí. Entonces, aquí la cuestión es esta. El hecho de que seas externo es un punto a favor, porque normalmente vienes tú como externo ya sabes, ¿no? Curar la ceguera de taller y todo este tipo de cosas. Uh-huh. Pero eso no dura tanto. Sí. O sea, aún como un agente externo, si no tienes dos cosas, que es fundamentos y argumentos, la externalidad se va a la basura.
Ok. O sea, Ok. un asesor externo que no viene con argumentos y con fundamentos, al final de cuentas los vas a descartar. Y a ustedes les ha pasado. O sea, muchos consultores balines que llegan y que dicen, De acuerdo. pues sí, se veía súper atractivo porque llegaron, hicieron un show y nos entregaron unas carpetas de piel y todo, ¿no? Pero ya Pegaron después cuando post-its por vimos la todos sustancia lados. de los argumentos, exacto, exacto. Entonces, yo lo que digo es esto, y sobre todo para empoderar a los equipos internos. El efecto de externalidad va a durar muy poco, pero lo que hace la diferencia de alguien externo o interno es los fundamentos, sus argumentos. Los fundamentos es el que tú puedas generalizar los resultados, el que puedas explicar por qué de alguna manera eso no es solamente tu opinión, no es una opinión estética o una opinión, sino hay una fundamentación. Eh, y los argumentos es cuando tú conectas los puntos. Cuando tú dices, y esto es Ok. así, Sí, sí, implica sí. esto. Y entonces dice, implica problemas de operación, problemas de logística, problemas de desarrollo. Entonces, ese tipo de cosas las puedes tener aunque seas interno. Y muchas veces el problema que tenemos en las organizaciones es que los directivos siguen contratando a gente externa y externa y externa. Internamente nosotros nos frustramos y decimos, oye, ¿y por qué siguen contratando si lo que vinieron a hacernos todas las personas y los customer journeys tan bonitos que nos dibujaron, nosotros ya los habíamos hecho? O sea, ¿de qué va, no? De Pero aquí el acuerdo. detalle es que lo que nos está olvidando es precisamente que necesitamos esas dos cosas, fundamentos y argumentos. Y cuando empiezan a vernos hacia el interior, dicen, pues como diría un colega mío en el ITAM, ¿no? Como que le gira la piedra, ¿no? Dice, Sí, sí. pues sí, o sea, hay una forma de poder expresarlo y entonces realmente, y hay cientos de organizaciones que lo demuestran, que confían en sus equipos internos y que obviamente cuando requieren a alguien externo es por una cuestión más de que pues, excedes capacidad, Sí, de pero acuerdo. no la cuestión que es muy típica, que es que no confiamos en los internos y entonces necesitamos a alguien de fuera que nos venga a decir lo que de hecho nos pueden haber dicho los internos. No, De acuerdo. totalmente. Das en el punto y insisto, sigue cerrando esta parte de cómo la cultura de la organización, los miedos, los sesgos pueden impactar en que a lo mejor las buenas intenciones o las buenas estrategias pues claudiquen o no lleguen a impactar como es debido. Y ahí me gustaría preguntarte un poco, porque nos has hablado mucho de estas pláticas que has tenido con directores, con CEOs. En el estudio, ¿cómo es que ustedes manejan estas células que nos comentabas que tenías ya como externos, internos, por decirlo de algún modo, que ayudan a la organización? ¿Cómo es, Ujú. cómo es esa dinámica que va más allá de lo que a lo mejor en estas primeras reuniones de consultoría tú puedes tener con un CEO como para dar este seguimiento y poder impactar en la organización como es necesario? Claro. Mira, Experiencia es una agencia de investigación para la innovación que trae dos elementos principales a las organizaciones, ¿no? Por un lado, como bien decías, podemos dar servicios más como de coaching ejecutivo, que es a veces, no siempre, pero a veces como entramos con una organización. Y por otro lado, entramos con células, con equipos de trabajo, que pueden ser estudios o pueden ser laboratorios. Actualmente tenemos cuatro laboratorios profesionales de UX Research y dos estudios más orientados a Design Research, ¿no? No voy a entrar tan a detalles en la diferencia, pero lo que te diría es que el estudio, lo que les diría es que el estudio hace más como esfuerzos de discovery, ¿no? En este doble diamante que pues ya Ujú, ustedes ujú, seguramente Sí, están sí. familiarizados, ¿no? ujú. Pues están más en el espacio del problema, si lo quieres ver así, haciendo Ujú. investigación para el espacio del problema, los estudios y los laboratorios están haciendo investigación evaluativa, ¿no? Ok. Pruebas de usabilidad, cosas así, ¿no? Entonces, y bueno, y además de eso tenemos al momento dos laboratorios de aprendices adicional a eso, ¿no? Estos estudios y laboratorios de los que mencioné pues, son laboratorios profesionales, ya gente que trabaja con nosotros, ya tiene algo de tiempo con nosotros. Pero el punto es lo que hacemos es que las empresas puedan recibir apoyo no a nivel de estafeo, ¿no? Que eso también creo que es algo que es una palabra muy fea, ¿no? Y que realmente no ayuda. O sea, estaféame el equipo con un UX researcher. Le decimos a las empresas, ¿sabes qué? No, nosotros no Claro. Ok. trabajamos así. Nosotros te dotamos de un equipo
de uno de nuestros estudios o laboratorios para que 5 o 6 personas trabajen contigo de manera dedicada por una semana, 2, 3, 4, 5. Todos los estudios que hacemos nosotros son de una sola semana. Nosotros implementamos técnicas tanto Lean como Agile para hacer estudios que digo, por ejemplo, puede ser una prueba de usabilidad que tú digas, yo necesito probar la aplicación de mi banco y necesito 20 personas. Perfecto. Te hacemos 4 semanas de estudio. Cada semana entrevistamos, evaluamos con 5 y luego con 5 y luego con 5 y luego con 5. Ahora, ¿por qué lo hacemos así? Bueno, porque al final, tras de lo que estamos son respuestas a tus preguntas. Y tú nos dices, no, pues ¿sabes qué? Pues yo necesito 20 personas, digo, se ve que tienes experiencia, Ulises, entonces pues seguramente dices, pues con 20 más o menos 20, ¿ok? Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si a lo mejor necesitas solamente 10? Pues todo lo que hacemos precisamente es que vamos entregando resultados parciales cada semana. Cada semana se da un reporte. Entonces, ¿qué es lo que también hacemos? Lo que hacemos es que si son pruebas, si son entrevistas, si hay interacción con usuarios, no sé, por ejemplo, están haciendo un proceso de car sorting o alguna cuestión así, abrimos la ventana, videoconferencia, para que puedan ver en vivo toda la gente que tú quieras de la organización, qué está pasando en la prueba, qué está pasando en la entrevista. Entonces, eso es muy poderoso porque al final puede ser el mismo CEO, puede ser alguien de marketing, pueden ser la gente de producto viendo eso, ¿no? Entonces, lo que tratamos es, en pocas palabras, de darles esfuerzos grupales. También tenemos muchas cosas muy interesantes en cuanto a cómo trabajamos en equipo, ¿no? Desafortunadamente, las escuelas y las universidades no nos ayudan para nada en lo que es trabajo en equipo. El trabajo en equipo con el que venimos de la educación formal es el profe nos dijo que hiciéramos esto, a ti te toca esto, a ti esto, a ti esto, luego lo juntamos y presentamos, y eso de hecho se sigue viendo en las empresas, cuando ve las personas, ahora le toca a él, y entonces una desconexión. En Experiencia lo que hacemos es, literalmente borramos la idea de qué era trabajo en equipo y les enseñamos a coordinarse, y eso produce, y ustedes han visto, por ejemplo, algunos de los reportes que generamos. Si tú analizas reportes, digamos, de hace 2 años y este año, vas a ver que son muy parecidos, incluso hasta en el estilo de escritura. Y si ves quiénes los hicieron, dices, no, pues si son diferentes personas, ¿por qué se parecen? Porque lo que hemos creado es un método para que se pueda empezar a coescribir y se pueda hacer coinvestigación. Por eso yo no puedo estafear y no recomiendo a nadie que estafee a este nivel. Y ustedes lo saben también, o sea, ¿por qué dicen que se necesitan 5 personas para hacer una inspección heurística o 5 personas para poder hacer? Pues porque es el group thinking el que genera eso y es altamente eficiente. De acuerdo. Entonces, aunque podría parecer decir, hace unos meses estaba yo haciendo una presentación para una empresa que iba a empezar a trabajar con nosotros. Entonces les mostramos un esfuerzo, ¿no? No, son 6 investigadores, hicieron esto. Era un demo, ¿no? Entonces una persona alza la mano y me dice, oye, Víctor, pero eso que hiciste tú se puede hacer con 2 personas. Le digo, pues la verdad a lo mejor sí, le digo, pero no sé si al mismo tiempo y con la misma calidad. Le digo, lo que sí sé es que nosotros tenemos años haciendo esto, con este modelo de trabajo, es altamente eficiente y lleva los resultados que tú quieres, ¿no? Dice, bueno, entonces ya hemos trabajado con ellos, ya llevamos 4 meses trabajando con ellos, están encantados, porque al final del día ven resultados muy sólidos en muy poco tiempo, precisamente porque tenemos este esfuerzo colaborativo de varias personas, ¿no? No, de acuerdo. Y bueno, y ahí podríamos, creo que entrar en si en el deber ser o no. Creo que tiene que haber episodio 2 con Víctor. Sí, porque seguramente, sí. No, ahorita, como cuando decimos, va a haber un segundo episodio, sí, seguramente. Sí. Oye, pero ahorita a ver, en el último estudio, justamente de experiencia, hablaban de Lean UX, ¿no? Y ahora que hablábamos en la semana, preparando este episodio, también por ahí nos enseñaste un libreto de Lean UX. Y ahorita mencionaste el doble diamante. Pero a ver, más allá de lo que manejan o de cómo lo han armado en experiencia, a ti, ¿por dónde andas en métodos? O sea, ¿qué frameworks utilizas? O por dices, ¿cómo adecuas todo ese tema de frameworks en tu día a día? ¿O tú cómo ves esta perspectiva de unir, ¿no? De agarrar lo mejor de uno a otro. ¿Cómo trabajas tú? Mira, yo en lo personal hace
sí, hace como 2 años y medio, más o menos cuando empezábamos ya con los laboratorios en Experientia, me topé con las teorías del profesor Clayton Christensen. Ujú. Era un profesor, falleció hace un par de años, era un profesor en la Universidad de Harvard y es el autor pues de todos estos modelos de innovación disruptiva y del concepto de innovación disruptiva y también de este concepto de teoría y marco práctico de lo que se llaman los jobs to be done o los trabajos por hacer. Ujú. Entonces, yo la verdad es que cuando lo empecé a leer me llamó mucho la atención, pero siendo completamente honesto me confundía y decía yo, pues sí como que se parece, pero no. Incluso tomé algunos talleres por ahí donde recuerdo que había mucha polémica en torno a que si era mejor diseñar basados en personas o basados en jobs to be done o qué Ok. era, ¿no? Entonces, en algún momento tomé un curso hace como 1 año y medio más con Jim Kalbach, que es el autor de un libro que se llama The Jobs to be Done Playbook. Se lo recomiendo. ¿Es el Eh, amarillo? ¿Es uno que es amarillo? es como naranjita, The Jobs to Naranjilla, be sí, 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 Done ya sé cuál es. Playbook. Ujú. Entonces, con Jim yo tomé un seminario. Ya tiene eh, Ulises. exacto, es el mismo. Y la verdad es que cuando eran como 4 o 5 sesiones, y me acuerdo que en la primera sesión, digo, yo siempre voy a veces con mi hijo, a veces con mi esposa o así, y le decía yo a mi esposa, le decía, yo no le entiendo a este tipo, y la verdad es que yo creo que está mal. O sea, no, o sea, yo traía todavía esta Sí, idea sí. de personas y todo, ¿no? Entonces, poco a poco fui entendiendo, ya después he tomado varios cursos, algunos de hecho, un curso buenísimo que dejó Clayton Christensen y que se lo recomiendo, que está en Harvard, en la escuela en línea de Harvard, que es precisamente sobre innovación disruptiva. Me he clavado muchísimo sobre eso, también he tomado cursos en el Christensen Institute, que es donde él también hizo parte de todo el esquema. Y, y yo lo considero un marco, tanto el marco de Jobs to be Done como el marco de innovación disruptiva, como esencial, no solamente para mis conversaciones, no solamente para la definición de lo que es Experientia como empresa, sino también incluso para la manera en la cual trabajamos a lo largo de toda la organización. Entonces, creo yo que ese es el marco que ahorita te podría decir que traigo. Creo que también es bien interesante porque cuando a algunas personas les hablas de Jobs to be Done, te dicen, sí lo vi, de hecho es parte del Business Model Canvas, ¿no? O es parte del Value Proposition Canvas. Ya, ya. Eh, Más o menos. No, o sea, por ahí Sí, empieza, Sí. pero no sí. tanto por ahí. Entonces, es súper poderoso. Yo les recomendaría ese marco. Creo que tiene precisamente esta conexión que les mencionaba hace rato de las métricas. Jobs to be Done te ayuda a entender la intencionalidad de las personas. ¿Qué es un job? ¿Qué es lo que la gente intenta hacer? ¿Qué es lo que la gente está tratando de lograr? Y al momento en que empiezas a ver un diseño de un producto, no desde la perspectiva de lo que tú quieres empujar al cliente, sino desde la perspectiva primero, hacer como dice Alan Cooper, working backwards, trabajando hacia atrás Ujú, y ujú. diciendo, ¿por qué existe esta persona, no? ¿Quién es esta persona? ¿Qué está tratando de lograr esta persona? ¿Y qué cambio quiere lograr esta persona? Entonces, es que te sitúas precisamente en un espacio del problema con la teoría de los jobs to be done y es súper poderoso porque el identificar las intenciones de tus clientes tiene un marco de tiempo, una longevidad mucho más alta, muchísimo más alta que tus productos. Las tecnologías cambian. Ahorita Claro. implementamos soluciones, pero los jobs perduran por mucho tiempo. Entonces, creo, también diría yo que 2022 y este escenario post pandemia nos lleva a que las cosas ya cambiaron, a pesar de que muchos piensan que Claro. no, que tenemos que regresar a back to normal. Ya no, esto es un nuevo escenario y los jobs definitivamente han cambiado y sobre todo la manera en la cual los quieres ahora, ¿no? Entonces las expectativas han cambiado, creo que sinceramente es el mejor escenario que De tenemos, acuerdo. este escenario de toda la comunidad UX para contribuir a un reentendimiento de las intenciones de las personas.
De acuerdo, de acuerdo. Sí, no, el Buenísimo. mayor ejemplo puede ser, el job es trabajar al final del día, la gente, o sea, digo, si lo quieres ver así, pero ya el cómo ha variado mucho, ¿no? Y a mí me ha pasado mucho que inclusive muchas de las personas con las que yo colaboro o hablo hoy día me dicen, no, bueno, yo voy a seguir trabajando, pero voy a seguir trabajando dentro del modelo que me permite a mí quedarme en mi casa ya todo el resto de mi vida. Entonces, O viajar cambia. por el mundo, ¿no? O viajar por el mundo, exactamente. Pero el objetivo, o sea, el objetivo sigue siendo el mismo. Necesito trabajar, quiero trabajar, ¿no? Ahí está. Pero ya la forma, el contexto, pues ya cambia. Entonces ahí creo que va a haber, hay mucho reto deja tú las organizaciones, incluso a nivel de mindset, ¿no? Porque al principio lo veíamos mucho, este tema de te voy a poner una herramienta para traquear cuántas horas estás frente a la computadora y te voy a medir. A mí me pasó que me querían traquear cosas que decía, pues es que está difícil de traquear, o sea, ¿no? Es como, pero bueno, hay otro tercer, ese tema es para un tercer podcast, por ejemplo, un tercer episodio, pero ahí sí me haces el honor. Sí, tengo dos preguntas, Benja, que las quiero dejar. Sí, dale. La primera es curiosidad, porque sé que la última versión del InUX te mencionan el estudio, y ahí me gustaría un poco como solo como dato cultural, entender cómo se dio esta, vamos a llamarlo así, que ellos se dieran cuenta que de alguna manera tú estás, eres un ejemplo, por decirlo de algún modo, en el libro que ponen de que eres experiencia, es un estudio que está ayudando en la consultoría. ¿Cómo se dio esa colaboración, ese spotlight que te dieron los autores de LeanUX para aparecer en la última edición como referencia? Sí, fíjate que fue en respuesta precisamente a un tuit de Josh Seiden, que precisamente estaba preguntando si habría empresas que utilizaran, hicieran investigación de manera ágil, de manera lean, ¿no? Ok. Entonces, yo le contesté, le dije, pues nosotros tenemos algo de experiencia tratando de hacer eso, ¿no? Sin ningún otro afán que pues, simplemente decir, bueno, pues igual, ¿no? Entonces, después me contactó, me entrevistó y pues le llamó muchísimo la atención, ¿no? Lo que hacíamos, ¿no? Sobre todo la velocidad, pero más que eso, la cuestión de precisamente cómo nos alineamos a un esquema pues, de sprints, ¿no? De 2 semanas y cómo es que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, eso fue un poco el origen, ¿no? En estas cosas también aprendes mucho, ¿no? Porque te das cuenta de cómo ellos, pues, realmente hacen investigación para escribir los libros, ¿no? Entonces, sé que entrevistó a muchas compañías y que estuvo seleccionando los casos que le parecieron más relevantes. Y pues obviamente es un honor para nosotros ahí ser mencionados. Porque, digo, al final de cuentas, para eso lo diseñamos precisamente para un esquema tipo Lean UX, donde hubiera un componente de research que fuera muy flexible, ¿no? Y simplemente para reforzar la idea de lo que está ahí, nosotros, cualquier tipo de estudio, precisamente lo dividimos así, ¿no? Entonces creo que eso da definitivamente un margen de oportunidad para muchos esfuerzos que luego vemos como inalcanzables, ¿no? Decimos, es que requiere no el sprint 0, requiere como el sprint -5 para hacer la investigación que requiero, ¿no? Entonces te frustras, ¿no? Pero dices, a ver, no. El principio es mucho como la idea del producto mínimo viable, ¿no? En este caso es la investigación mínima viable, ¿no? Sí. ¿Cuál es la investigación mínima que puedes hacer para mejorar la experiencia del cliente? De acuerdo. Y obtener resultados que te ayuden. Entonces, esa es básicamente la idea y bueno, es el principio y la filosofía detrás de los esfuerzos lean, los esfuerzos magro, ¿no? Buenísimo. Y me recuerdas, creo que por ahí tienes, ya hace un ratote, un artículo que habla sobre en Medium, que habla sobre el sprint 0 y como esta idea de la investigación continua, ¿no? Ahí lo vamos a dejar en las notas del episodio porque está muy bueno ese artículo. Pero mi otra pregunta, retomando... Exacto. Pero mi otra pregunta, y retomando lo que hablábamos al inicio de la academia, en esta idea de que a lo mejor a veces el desfase entre lo que sucede en el mundo real o lo que se necesita en el mundo real y lo que sucede en la academia, que está un poco, yo lo llamaría un poco desincronizado, no hay como esa sincronía. ¿Cuál es tu perspectiva
porque al final esto le impacta a la formación de nuevos diseñadores, ¿no? Y el mercado por sí solo ha buscado soluciones que no necesariamente nacen desde la academia, inclusive hoy por hoy no hay una licenciatura. La mayoría de los que estudiamos universidad venimos de diferentes backgrounds: psicología, antropología, diseño industrial, diseño gráfico, diseño y comunicación visual, que es mi caso, que es para mí es la misma carrera que diseño gráfico, solo le cambiaron el nombre a las materias y por eso se llama diseño y El comunicación visual apellido, ¿no? en una reestructuración. Pero en ese sentido, ¿cuál es tu opinión alrededor de esta y las áreas de oportunidad en esta desconexión entre la academia que impactando en el ámbito laboral, entendiendo el futuro de la formación de nuevos diseñadores para la experiencia de usuario, ¿no? Pues desilusionante, frustrante, Ok. un poco prometedor, te lo Sí. voy a decir así completamente. O sea, la academia está dormida. La Ok. academia va a seguir estando dormida porque no alcanzan a ver precisamente esta necesidad de que lo que se requiere no es hacerle la chamba a las empresas, porque también aquí hay una Ya. polarización de ese estilo. Ujú, ujú. No, es que nosotros como universidad no vamos a jugarle a la empresa de formarles sus recursos, que ellos paguen por eso. O sea, digo, en parte hay verdad en eso, pero Ujú. también hay una polarización, porque a lo que nos lleva es que realmente hay una necesidad de una formación académica, de una serie de contenidos específicos en un plan de estudio que, digo, ya una vez que empiezas a trabajar en esto, y ustedes lo saben, o sea, empiezas como que a armar tu plan curricular y dices, no, pues en el primer semestre podía tomar este contenido que aprendí en la práctica, en el segundo semestre este contenido, y armas tu carrera de 3 o de 4 años en diseño de interacción, diseño de experiencia de usuario. Que a propósito, digo, yo cuando trabajaba en la Universidad de Manchester como profesor, yo impartía cursos en una carrera que era de diseño de interacción. O sea, lo que también quiero decir es que esto es muy particular del mercado latinoamericano, de un mercado latinoamericano que no necesariamente se pone las pilas y que se las pone a un nivel que también se presta a muchos escenarios. O sea, por un lado, lo suben a nivel maestría. O sea, sí hay maestrías ya de experiencia de usuario, ya varios programas interesantes, pero tampoco no hay ninguna razón para que no fuera un programa de licenciatura, ¿sí? Ya. Claro. Y por otro lado, pues tenemos también todo este merequetengue que se traen, la oferta profesional, Sí. no siempre muy honesta, de presentar cosas que no son como lo que son, ¿no? O sea, hay mucha confusión. Entonces yo me imagino una persona que está saliendo de la carrera y que de repente empieza a ver que es que hay la diplomatura de no sé qué y que la masterclass de no sé qué y que el curso de bootcamp de no sé qué, pues dice, ¿qué hago, no? ¿A dónde doy el brinco? De Entonces creo acuerdo. que también ha habido una falta un poco también de que los mismos líderes del gremio pongan las bases y digan, a ver, no, si le vas a llamar diplomatura, ¿a qué consideras tú como diplomatura? Porque lo único que estás haciendo es meterme ruido. Porque al final de cuentas a mí me llega la gente que supuestamente trae conocimientos y resulta ser que no los traen. Ya. Entonces, hay un gran desbarajuste ahorita. ¿Y qué te voy a decir? Pues nosotros, por lo pronto, no pensamos que va a venir de la academia. Nosotros le vamos a dar la vuelta. Entonces, esperen de experiencia que regrese a la academia o con una oferta académica formal, precisamente porque creemos que no va a ser no va a ser de la Ok. academia, va a ser de la empresa como se va a generar la academia Buenazo. del futuro. No Buenazo. seríamos excepción. De hecho, véanlo en el ejemplo de James Dyson, que seguramente lo identifican. James Dyson, este inventor inglés de aspiradoras y del ventilador sin aspas, Ujú. chequen su libro, él tiene ¿cómo le llama? El Dyson Institute of Technology. ¿Y cuál es el modelo del Dyson Institute of Technology? Tomar chicos de preparatoria, formarlos como ingenieros y que empiecen a trabajar desde muy tempranas etapas de Buenazo. su formación dentro de Dyson. Creo que ese es el futuro y realmente yo la verdad es que ya estoy grande, ya no me va a alcanzar la vida para tratar de convencer a la academia de que debe estar haciendo un tipo de chamba. Too late, creo que le vamos a dar la vuelta a esto. Buenazo, Buenísimo. buenazo. Creo que está interesante la respuesta.
realista a mi forma de ver y gracias por eso. Esperemos que yo también creo que ya estoy más para allá que para acá. Entonces, creo que esperemos que en algún punto estos acercamientos que experiencia con los cursos que da de repente y creo que otras iniciativas que sí traen una propuesta honesta de entender cómo es la formación de un diseñador en la experiencia ayuden a que quizás pues a lo mejor la siguiente generación o algo así empiece a sembrar la semilla para que a lo mejor la academia en algún momento voltee. Pero sí, creo que tu respuesta fue muy, muy realista y gracias por ello. Y solo me gustaría cerrar para que Benja nos aviente la pregunta de rigor para cerrar este episodio. ¿Qué estás leyendo ahorita, Víctor? Me da mucha curiosidad porque hace mucho tuvimos a un invitado, al buen Adrián Solca, y él siempre me decía, siempre que siempre que estoy con Víctor o lo veo o platico con él, es muy interesante que siempre está leyendo cosas y por eso me quedé mucho con este día y hoy que tenemos la oportunidad, me gustaría saber qué estás leyendo ahora. Te voy a pedir, Ulises, que cuando editemos este video pongas esta escena donde le estás preguntando. Sí. Víctor, sale, por favor. Te lo voy a pedir. De la biblioteca que trae de fondo, ¿no? Empezando por ahí. Sí. La fila de libros está enfrente. Sí. ¿Qué estoy leyendo? Pues mira, estoy leyendo este material de Signals, que igual les recomiendo. Ok. Es okay. Un material de diferentes infográficos, o sea, fascinante, que te marcan tendencias, ¿no? Señales de cambio, ¿no? Disculpen, no sé en qué punto quedó mío. Sí, pero bueno, señales, el de Signals, ¿no? Este es uno de los libros que estoy leyendo. Estamos leyendo todos los leads de experiencia, este libro que les recomendaríamos de Tania Luna, de Leader Lab, libro súper práctico, ¿sí? De diferentes estrategias y cosas de liderazgo. Y bueno, también en general me gusta mucho también leer a Brené Brown. Creo que era Viviana la que hablaba del espacio de la vulnerabilidad. Entonces, sí. Brené Brown, Dare to Lead, también se lo recomendaría. Pues la verdad es que mi problema es que soy un vicioso de los libros. Esa es la realidad. Y pues bueno, leo mucho, escucho mucho. Últimamente también lo que hago es que primero escucho el audiolibro y después compro el libro. Entonces, creo que también a veces la pregunta más bien es ¿qué audiolibros están escuchando? Híjole, es que... Buenazo. Sí. No es ¿Y los lees en paralelo? Que ya lo había leído. Es que a esa pregunta iba. O sea, los lees en paralelo porque, o sea, ahí podemos entrar en otro tema, pero sí. Yo, por ejemplo, yo intento leer audio, pero ¿tú lo logras? Hubo un amigo, falleció hace muchos años, se llamaba Gustavo Márquez. Yo estaba como en la secundaria, no, en la preparatoria. Y una vez yo le preguntaba eso, ¿no? Le decía, oye, me hablas de muchos libros, pero los lees en paralelo. Y dice, estás en la prepa, ¿sí? ¿Cuántas materias llevas? No, pues como 5. Y me dice, ¿y lees materiales diferentes? Sí. Dice, pues así tiene que ser la vida. Wow. Sí. Buenísimo. Entonces, realmente sí, tienes que leer en paralelo cosas, porque, por ejemplo, no es lo mismo leer a Brené Brown que leer a esto, ¿sí? Y ahí es donde empieza a conectar los puntos, ¿no? Sí, entonces, de acuerdo, ya te cacho. De acuerdo, totalmente. Sí. Entonces, lean mucho. Sí. No, mucho y variado. Pero yo quiero aplicar eso de, no sé, o sea, a lo mejor sueno medio ignaro para ti, Víctor, pero yo nunca lo había hecho aplicar de leer en paralelo, ¿no? Lo que sí sucede mucho es que no terminas un libro cuando ya inicias otro, pero creo que también esta ventaja. O sea, un libro que no terminas de leer, no tienes que asumir culpa de no leerlo. O sea, simplemente no es su momento. Sí, exacto. Entonces, así es, ¿no? Y tampoco de comprar libros y que no los hayas leído, porque también es una cuestión de disponibilidad. Sí, en este momento quiero. Sí, exacto. Entonces, yo creo que hay toda una plática alrededor de... Sí, creo que podríamos andar en varios temas y este es uno de ellos.
Y nos pasó en algún momento, digo, para la gente que nos escucha y también vaya a escuchar ese episodio, cuando estábamos con Carlos Candiani, estábamos hablando con él, él también lee un montón y nos decía, es que tengo una métrica como de 50 libros al año. O sea, y la lectura particularmente tanto para Ulises para mí es un tema que nos gusta mucho. Yo he intentado, y sí lo leo, digo, leo uno de no ficción y tengo por ahí uno que como más de creatividad y tengo por ahí que el estoicismo, pero a muchas veces entra mucho el tema personal de, híjole, es que no lo... Ah, exactamente, Yepes, exactamente, ¿no? Es que también es la otra, Benja y Ulises, o sea, hay libros que te capturan a un nivel de ¿no? O sea, estas son las notas del libro de Invent and Wonder de Jeff Bezos, ¿no? Como pueden ver, un montón. Pero hay otros libros que realmente son dos, tres cosas las que sacas y extraes. Y también la otra, o sea, hay libros que vas a leer ahorita y que los vas a leer en un año o en y es cuando 2 realmente... años y los vas a ver con otra perspectiva. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Vic, última pregunta, pero siempre en este punto es cuando agradecemos un montón que hayas venido aquí a The Yuke Rebel. La verdad es que sí, definitivamente ya atacamos 4 temas más para 4 episodios completamente distintos, donde seguramente podemos platicar un montón. Pero última pregunta, cuéntanos quiénes son esas personas, no tienen que ser diseñadores formalmente, pero pueden ser diseñadores, amigos, personas que te hayan marcado a ti en tu vida, ¿no? Y puede ser alineado a la vida profesional o a la vida personal, ¿no? No pasa nada, pero ¿quiénes son las 3 personas que nos dirías, mira, estos 3, o al menos hoy estos 3, los traigo en la cabeza y han marcado mucho de lo que soy? Sí, yo te diría que uno de ellos es el señor Seth Godin. Seth Godin es pues un gurú del marketing, ¿no? El gurú, 5 comillas, ese sí, es gurú. Sí sabe de lo que habla. Una fábrica de aventar ideas, ¿no? Tengo que decir que yo empecé a conocer más de él a partir de un programa que tiene que se llama el Alt MBA, que es un programa de liderazgo, el cual pues tuve la oportunidad de participar en 2016, creo 2017, y después me convertí yo en coach de ese programa. Y ha sido coach para varias generaciones, un programa que ha formado a más de 4,000 personas en todo el mundo como líderes y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo antes de la pandemia, creo que fue en el 2018 en Nueva York y bueno, por lo mismo que estaba en ese programa, pues tuve también, digamos, varios acercamientos con él, ¿no? Y los he tenido, ¿no? Creo que es una persona que admiro mucho por su capacidad precisamente de conectar puntos. O sea, es una persona que trae a la mesa historia, trae a la mesa elementos, digamos, de la biología, de la economía y los pone al servicio de entender cómo ser mejor persona, cómo ser mejor profesional, ¿no? Entonces, Seth es uno de ellos. En el doctorado tuve varios mentores y la verdad es que la suerte de conocer a personas formidables, pero una de las personas que más me impactó y me sigue impactando es un profesor de marketing en la Universidad de California en Irvine, que se llama Aladi Venkatesh. Y Aladi Venkatesh fue transformador para mí porque tuve también la oportunidad de viajar con él a su tierra natal, que es India, y estar con él en Chennai, Bangalore, que es donde él es, y conocer de alguna manera su contexto. Entonces, él es experto en métodos de investigación cualitativa, y a mí me formó muchísimo en eso. Me enseñó a cómo hacer mi tesis doctoral y aventarme miles de horas observando a personas y hacer sentido de eso. Entonces, él creo que eso es otra persona que también mencionaría. Y quizá también diría que alguien que me ha impactado mucho por mucho tiempo es precisamente Alan Cooper, ¿no? Que lo mencioné hace un rato, ¿no? Alan, ingeniero, ¿no? Súper pragmático, de esas personas que, como diría mi abuela, sin pelos en la lengua, ¿no? Te dice las cosas y dispara a diestra y siniestra. Lo sigue haciendo aún ahora. Y tuve el honor realmente de conocerlo, de invitarlo a México, de conocer a su esposa y estarlos paseando y después de visitarlo ahí en California, donde está en Monkey Ranch, y conocer
creo que para mí es muy importante esto, ¿no? Conocer a las personas. A mí siempre me horroriza cuando veo cuestiones a veces de un poquito de plagio de libros, ¿no? Porque el detalle es este, ¿no? O sea, es que tengo la fortuna, la bendición de conocer a los autores de los libros, ¿no? Entonces, y cuando sé que pues, son gente que es humana, que tienen perros, que les da diarrea, que se enfermaron de COVID, que se recuperaron, o sea, como que dices, o sea, lo conectas a dos cosas. Primera, lo que hacen, lo hacen precisamente porque están comprometidos por dejar un legado, por ser buenos ancestros, ¿sí? Y por otro lado, lo que ellos hacen, tú también lo podrías hacer. Y eso es muy importante en el espíritu también de Experiencia, ¿no? O sea, para mí es muy importante que la gente conozcamos a los autores, a las personas, a una Susan Weinschenk, a un Jeff Johnson, a un Steve Kroc, ¿no? Porque cuando los conectas, no solamente conectas a la persona y dices, pues Steve Kroc, vi el fondo que tenía y nos platicó de su hijo, nos platicó de su esposa, sino además dices, estos chicos, estas nuevas generaciones, pueden decir, yo podría llegar a ser esa persona. Chingón. No es solamente un título de un libro, sino es alguien que desde Latinoamérica puede impactar el diseño, puede impactar la innovación, y no hay ninguna razón que nos tenga que limitar a eso. Muchas veces es precisamente la falta de conexión con esas personas que han hecho la diferencia, ¿no? Oh, buenísimo. Genial. Genial. Oye, pues nada más para cerrar, ¿dónde te pueden contactar? La página de Experiencia, si quieren seguir la conversación contigo, ¿dónde estás visible, redes sociales? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo pueden saber más de ti y de Experiencia? Gracias, sí, con mucho gusto. La página de Experiencia es www.experientia.com. Experiencia es la forma como firmó en algunas ocasiones Leonardo da Vinci como el discípulo de la experiencia, entonces es experiencia en italiano antiguo. Entonces ahí está. Me pueden seguir, Víctor González es BMGIG. BMGIG es como encuentran en Twitter. Y en LinkedIn, que es creo que donde más pongo cosas que podrían ser útiles, como Víctor M. González, ¿no? Víctor M. Perfecto. González. Me encuentran y con mucho gusto me pueden seguir o me pueden conectar, lo que ustedes prefieran. Ahí estamos. Buenísimo, buenísimo. Sobre todo que estén atentos porque de repente tienes ciclos de cursos que son, al menos yo estoy con ganas de tomar un par, que he visto el de interacción y el de donde ves el libro de Jobs to be Done. Pero hay que la gente esté al tanto. Ahí seguramente si lo siguen en LinkedIn van a poder tener cuando salgan cursos, etcétera, etcétera, ahí para que estén al tanto, ¿no? Y pues nada, creo que muchísimas gracias, Víctor. La verdad es que nos quedamos con ganas de hablar de más cosas. Sé que podríamos hablar todavía de mucho más, pero el tiempo apremia y es limitado. Pero definitivamente nos gustaría dejarte la invitación abierta para a lo mejor más adelante repetir otro episodio y a lo mejor hablar de estas cosillas que tocamos por encimita y abocarnos más, ahondar más en estas temáticas que creo que se nota que te apasionan y personalmente creo que traes una claridad muy padre en el propósito de Experiencia y en que creo que todo lo que aprendes se nota que lo derramas en el buen sentido y creo que podría estar 3-4 horas escuchando todo lo que tienes que decir y todo cómo conectas los puntos en la conversación y está buenísimo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Víctor. No, al contrario, gracias a ustedes por abrir el espacio y encantado de poder intercambiar ideas. Gracias por el tiempo. Buenísimo. Pues buenísimo. Muchas gracias. Pues nada, cerrar este tercer gran episodio de The UX Rebels. Imagínense, vamos en el tercero. Gente que nos ve y escucha. Entonces, se viene muy grande esta tercera temporada. Y pues nada, despedirnos como siempre. Y ahora sí, y recuerden, ¡somos rebels!